Hola y bienvenidos al podcast número 45 de Píldoras para Zoho CRM, el podcast en el que hablamos sobre los secretos, funcionalidades, aplicaciones de Zoho CRM y todo su ecosistema de Zoho que lo complementa. Mi nombre es Alberto Verdú y soy consultor certificado de Zoho. El objetivo de este podcast es ayudarte a implantar en tu empresa una estrategia centrada en el cliente y de paso democratizar el acceso a este fantástico mundo de Zoho. Bien, en el podcast de hoy quiero hablaros sobre CIA. Si recordáis, en el podcast anterior ya hice una pequeña introducción sobre las novedades que Zoho CRM había sacado en la semana anterior al último podcast, es decir, hace ya 2 semanas. ¿De acuerdo? Estas novedades eran un paquete que, como decía, tan solo 6 o 7 meses después del lanzamiento de la última reedición de Zoho CRM 2016, ¿de acuerdo? Había sacado un paquete muy completo con unas novedades muy interesantes que a mí por lo menos me apasionan. La verdad es que mi perfil es muy técnico y por lo tanto pues todas estas cositas, todos estos nuevos juguetes para mí son como un juguete, ¿no? Entonces así que me siento como un niño con zapatos nuevos, como dicen. Bien, pero mi intención es un poco, en este podcast, como ya sabéis, intento quitarme la chaqueta técnica e intento acercar lo que es la filosofía de Zoho CRM para ayudarte a que en tu empresa sea una herramienta eficaz, una herramienta que te ayude, como digo, a centrarte en tu cliente y por lo tanto conseguir por un lado cerrar más ventas y por otro no nos olvidemos de fidelizarlos, que hoy en día es casi más fácil fidelizar que conseguir nuevos clientes, o por lo menos más barato, ¿vale? Así que bien, ¿qué es esto de CIA? ¿Vale? Que suena así un poco, lo vamos a ver, ¿vale? Simplemente os voy a dejar una pequeña introducción, ¿de acuerdo? Antes de que empecemos con el tema principal del podcast. Pues simplemente deciros que CIA es el acrónimo de Inteligencia Artificial de Zoho, ¿de acuerdo? La Z de Zoho y IA es Inteligencia Artificial, ¿vale? Bien, pues con eso simplemente os digo que, estoy muy contento porque esta herramienta promete mucho, ya que yo lo he titulado, ¿no?, como que la inteligencia artificial ha llegado a Zoho CRM. Bien, pues antes de entrar en materia, como siempre quiero hablaros de la plataforma de formación online que pildoracrm.com tiene a tu disposición, ¿vale? Tiene a vuestra disposición para que a través de los cursos que voy creando cada semana, pues tengáis acceso precisamente al objetivo, ¿no?, que pretendo junto con este podcast, que es de manera, abierta, y a través de estos cursos, ¿vale?, que van bajo suscripción, método de suscripción, tengáis acceso a todo el potencial y todas las funcionalidades que el mundo Zoho y concretamente Zoho CRM pone en tus manos, ¿de acuerdo? Muchos de mis clientes siempre encuentran que Zoho CRM, siempre pasa con cualquier software, ¿vale? Yo hablo de Zoho CRM, no es que este sea mucho más engorroso, mucho más complejo que otros sistemas, simplemente es que todos los sistemas cuestan siempre de implantar, sobre todo cuando tenemos un perfil no técnico, ¿de acuerdo? Y somos un perfil que lo que necesita son herramientas funcionales y que nos ayuden a mejorar nuestra empresa. Pues bueno, eso es un poco lo que estoy intentando a través de esta formación online, ¿vale? Son cursos online que puedes hacer a tu ritmo, con el tiempo que dispongas y demás. Además, como ya sabéis, también podéis contar con mis servicios de consultoría que, ahí están para quien los necesite. Pero no os olvidéis que siempre digo que a través de la página web pildoracrm.com, ¿vale? La píldora, la S en vez de ser una Z, por jugar con lo del nombre, pildoracrm.com/contactar, ahí tenéis un formulario de contacto que está abierto a todos vosotros para hacerme las preguntas que queráis de manera totalmente gratuita, ¿eh? Es una consultoría que ofrezco totalmente gratuita para que me conozcáis, también os conozca, porque para mí es súper importante conoceros y conocer qué intereses tenéis. De esa manera a mí me ayuda mucho a dirigir este podcast, porque al final, si no tengo ese feedback, no sé si voy en dirección correcta, si estoy hablando de los temas que os gustan, no tengo ni idea, porque aquí estoy delante de mi micrófono, delante de mi pantalla y grabando pues como el que habla una pared, ¿no? Entonces ese feedback para mí es súper importante y de verdad que os agradezco mucho a aquellos que lo hacéis, pues que me ayuda muchísimo a continuar con el proyecto, a seguir también con ánimos de seguir mejorando y seguir haciéndolo pues cada día un poquito mejor. Esa es mi intención. Si lo consigo o no, ya depende de vosotros. Sabéis qué temas tenemos en Facebook.
un grupo, bueno, perdón, un grupo no, la página de Facebook donde podéis participar, podéis dejar comentarios, preguntarme a través de también a través de Facebook. Hay muchos canales, ayuda, a través del email también tengo ayuda@pildorasparazojocrm.com. Como sabéis, ya los que vais siguiéndome, yo soy un apasionado del mundo Zoho y lo que quiero es democratizar, como he dicho antes en la introducción, quiero ayudaros a que este entorno, estas herramientas, de verdad, a mí me han cambiado la vida. A mí, a nivel profesional, desde que Zoho CRM entró en mi empresa, he sufrido una evolución constante a mejor, ¿de acuerdo? Y eso es lo que quiero simplemente para vosotros, quiero que ayudaros, ¿no? Yo ya he llegado a un punto en el que pues creo que tengo una experiencia más que suficiente para poder darte ese empujoncito que necesitas. Bien, bueno, pues hoy no me voy a enrollar, hay varios cursos, como siempre digo, van creciendo y lo que quiero es que pues si tenéis a bien los podéis visitar y suscribiros para también ayudarme a que este proyecto siga hacia adelante, ¿de acuerdo? Bien, pues como ya inicié en el último podcast, si recordáis, he dedicado una pequeña sección a hablar, bueno, que voy a dedicar a las preguntas. Antes de empezar con el tema principal, siempre voy a intentar leer 2 preguntas, ¿de acuerdo? Porque son aquellas que vosotros me hacéis a través del formulario, ¿vale? O a través de clientes que son suscriptores, pues me hacéis una serie de preguntas y creo que es interesante también que las responda en público porque así vamos aprendiendo todos, ¿vale? Si no os gusta esta sección, pues simplemente me lo decís y yo, pues si lo considero oportuno, la puedo omitir y la sustituyo por otra cosa que os interese más, ¿vale? Pero yo creo que esto es interesante. Bien, Antonio es un oyente, ¿vale? Que me escribe y me dice: hola Alberto, me he enganchado a tu podcast y estoy empezando a escuchar también los primeros podcasts. Muchas gracias por transmitir tus conocimientos que me ayudan, no sabes cuánto. Pues nada, muchas gracias a ti también, Antonio, por este correo y por esta pregunta que voy a leer ahora a continuación. La pregunta que plantea Antonio es la siguiente, dice: ¿existen backups en Zoho? Bien, esa es la primera, ¿no? Es una serie de preguntas. La primera es si existen backups en Zoho. Sí, existen. Dice: ¿cómo funciona? ¿Cuándo se realizan? ¿Tiene algún coste extra? Bien, pues una vez ya te he contestado la primera, que es que sí que Zoho permite realizar backups, ¿de acuerdo? ¿Cómo funcionan y cómo se realizan? ¿Tiene algún coste? Pues yo te lo voy a ir contestando bueno, pues de una manera ordenada, tal cual tú lo preguntas. Lo primero es que, ¿cómo funcionan? Pues evidentemente se pueden programar, ¿de acuerdo? La programación puede ser con una frecuencia semanal, quincenal o mensual, ¿vale? Es decir, pues lo clásico, ¿vale? Diaria no, ¿vale? Porque diaria tampoco tendría muchos, bueno, no es que no tenga sentido, no se puede hacer y punto, ¿de acuerdo? El caso es que esta es la frecuencia. Pero vamos, tampoco tiene mucho sentido por lo que voy a decir ahora, porque ¿cómo se pueden realizar? La siguiente pregunta sería, pues las versiones, aquí sí que tengo que matizar que en la versión gratuita de Zoho CRM, lógicamente, no es que no se puedan realizar copias, sino que sí que tienen coste. Es decir, en la versión gratuita de Zoho tú puedes hacer una copia y cada copia te cobran 10 euros por esa copia. Es decir, descargarte esos datos a tu ordenador, ¿vale? Te cuesta 10 euros cada copia que quieras realizar. En las versiones de pago tienes hasta 2 copias mensuales incluidas en el coste, independientemente de la versión que sea. Siempre incluyen 2. Si quieres más copias, pues sabes que a partir de la segunda te cobrarían 10 euros. Es decir, si tú haces 4 copias semanales porque haces una cada semana, pues sabes que tendrías un incremento en tu facturación de 20 euros mensuales, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo creo que con 2 copias que hagas al mes, bueno, está más que justificado si es que las necesitas, ¿de acuerdo? Pues dicho esto, estos sean los costes. ¿Cómo funciona el tema de la copia? Es decir, ¿cómo se realiza esta copia? Pues es muy sencillo. Quizá os pueda sorprender, ¿vale? Porque evidentemente no es que se grabe en ningún fichero. O sea, no es que tú le digas, no configuras en Zoho ningún repositorio donde le digas esta es la carpeta o esta es el Dropbox donde yo quiero que me guardes, o el G-Drive o el servicio que sea online para que tú guardes esos ficheros. No funciona así. Funciona de otra forma. Es decir, tú puedes programar la copia, como decía, imaginaros que la hago quincenal, con lo cual, perfecto, porque no superaría ese coste extra que tengo por hacer más de 2 mensuales, ¿vale? Entonces, si lo hacemos cada quincena, lo que hace Zoho es que, llegada la fecha, nos envía un email. En el email aparecen 2 enlaces. Uno con con un fichero zip, ¿de acuerdo?
que contiene ese fichero zip, es un fichero comprimido, como todos sabéis, y contienen los CSVs de cada una de las tablas que componen Zoho CRM. Una de contactos, posibles clientes, cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Los CSVs, para aquellos que seáis un poquito menos técnicos o no suene, es un fichero de texto delimitado por comas, ¿vale? Es decir, es un fichero que Excel lee perfectamente. Tienes que importarlo en Excel y Excel lo lee perfectamente, ¿vale? Bien, con algún matiz, ¿de acuerdo? El matiz me refiero a que tenéis que saber importar desde un CSV, pero es relativamente sencillo, ¿de acuerdo? De estos temas los tratamos en el curso de administración de Zoho CRM. Bien, y luego hay otro enlace que contiene el zip con los documentos adjuntos que están asociados a todos los registros que tú has utilizado en Zoho CRM, ¿de acuerdo? Es decir, si has adjuntado un PDF a un contacto con su DNI, por ejemplo, pues que sepas, o con un contrato, pues que sepas que eso se descarga también, ¿vale? También te lo descarga. Entonces, ¿qué pasa? No os confíes, esto es importante, Antonio y el resto. Es decir, el hecho de que te envíen ese enlace no quiere decir nada. Tienes que pinchar en ese enlace y descargártelo tú. Es decir, Zoho durante un tiempo, no recuerdo ahora exactamente cuánto, durante unos días te deja ese enlace activo, es decir, esos dos zips de ficheros adjuntos y de tablas están ahí disponibles. Pasado esos días, no sé si es una semana, no me hagáis caso en esto, durante unos días están. Entonces lo normal, la práctica más adecuada es que conforme recibáis ese zip, lo descarguéis, ¿de acuerdo? En donde vosotros entendáis que tiene que estar guardado, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí no hace falta que los descomprimáis, se pueden quedar en zip y cuando los necesitéis, si los necesitéis alguna vez, podéis recuperarlos, ¿de acuerdo? Bien, pues pasamos ya a la segunda pregunta, que es de Andrés, ¿vale? Andrés de Madrid, Andrés me dice que es de Madrid, ¿vale? Y me comenta, dice que tras buscar mucho sobre Zoho, he encontrado tu podcast, el cual considero un pozo de conocimiento, que me está ayudando a entender las posibilidades que da a mi negocio y así mejorarlo. Pues nada, me alegro muchísimo. Ese es precisamente mi motivación y mi interés, ayudaros a que entendáis que Zoho es una herramienta que seguro que bien utilizada puede cambiaros vuestra forma de hacer negocios, ¿de acuerdo? Y por lo tanto empezar a ganar más dinero. La pregunta que me plantea Andrés dice: me gustaría incluir en mi web un formulario para recibir currículums. Actualmente me los envían a un correo y es un rollo tener que gestionarlo desde ahí. ¿Cómo me recomendarías que lo haga con Zoho CRM? Pues sí, efectivamente, es una muy buena pregunta, Andrés. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esta pregunta me la hacen mucha gente, ¿vale? Muchos clientes. Bueno, ya no clientes, sino otros oyentes como vosotros. Esta pregunta es muy recurrente, ¿vale? Quizá no no para currículums, pero sí que para lo que voy a comentar ahora. Cuando Andrés, el problema que tiene es que le envían, supongo que os pasará más de uno si tenéis una empresa, que os envían por email al info que tengáis en la página web y demás, os envían el correo electrónico y os dicen: mira, soy tal, no sé qué, aquí te adjunto mi correo electrónico. Eso evidentemente es una forma de darte trabajo, porque al final tú tienes un correo y tienes que procesarlo de alguna manera, tienes que coger ese PDF, que es normalmente el formato en el que suele enviar los correos, alguno te lo envía en Word, ¿vale? Pero al final tienes que tú hacer una acción que es clasificarlo, guardarlo en algún sitio, etcétera, ¿de acuerdo? Y esto al final es tiempo, y el tiempo pues no solemos tener mucho. Así que, ¿cómo lo haría yo? De hecho, es como yo lo tengo hecho en mi consultora. Pues evidentemente yo he creado un formulario, ¿de acuerdo? Al cual he asociado al módulo de posibles clientes, ¿vale? Y entonces lo que he hecho es segmentar. En el módulo de posibles clientes he creado una tipología. ¿Os acordáis que hemos hablado muchas veces del poder de la segmentación en los diferentes contactos? Pues una de las ventajas que tiene, además de segmentar para enfocarte y luego hacer campañas de mail marketing mucho más a medida o mucho más por intereses, pues podemos aprovechar esta segmentación también para sacarle mucho más jugo a Zoho CRM. Es decir, no penséis que Zoho CRM solo es una herramienta para clientes. Con imaginación se pueden hacer muchas cosas. Esta es una de las opciones. Es decir, yo por ejemplo lo que he hecho es crear una tipología que es de posible cliente que se llama currículum, ¿de acuerdo? Entonces cuando el CRM, por ejemplo, entonces lo que he hecho es un formulario, ¿vale?
relacionado con el módulo posibles clientes, porque como sabéis, Zoho CRM formularios te deja hacer de posibles clientes, contactos y casos, que son incidencias. Pues yo he entendido que para mí es más interesante utilizar el de posibles clientes. Se puede hacer con el de contacto, esto ya a gusto del consumidor. He hecho un formulario como podéis hacer de otra manera. Os recomiendo que cuando hemos hablado de otros podcasts de formularios, o también esto en el curso de Zoho para administración de Zoho CRM también está explicado cómo podéis hacer un formulario en Zoho CRM, ¿de acuerdo? Incluso ahora estamos trabajando con uno muy chulo, otro nuevo curso, que es cómo insertar formularios de Zoho CRM, bueno, y de Zoho en general, de otros servicios de Zoho, en vuestro WordPress, por ejemplo. Bien, pues como decía, entonces haces un formulario, ¿de acuerdo? Y además tienes la opción en ese formulario de poder añadir la opción de subir un fichero. Esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque de esa manera, fijaros lo que consigues que solicitas una serie de datos, ¿de acuerdo?, que a ti te interesen: nombre, apellido, teléfono, una serie de datos importantes, ¿vale? Por si tienes que ponerte en contacto con esa persona. Independientemente, además añades una opción de subir un fichero, que ese sería el fichero del currículum en sí, y se queda junto. De esa manera, cuando esa persona realiza el alta, es decir, rellena ese formulario, pues aparte de que se te queda catalogado en tu CRM, automáticamente el CRM aparece un nuevo registro de posible cliente tipo currículum con un fichero adjunto, y de maravilla. ¿Por qué? Porque tenemos evidentemente la base de datos segmentada, además organizada, y yo no tengo que hacer nada más. El día que yo necesite realizar una búsqueda de un candidato, pues simplemente me voy a mi base de datos de posible clientes, los filtro por tipo currículum, y ahí tengo todos con sus currículums y organizaditos, hasta la fecha del alta en la que se registraron, etcétera, etcétera. Fijaros qué potencial y qué bien organizado puede llegar a quedar de esta manera. Como veis, tienes muchas opciones, ¿vale? Bien, pues con esto vamos a ir al tema ya de hoy, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar con CIA. Aquí puedo deciros que CIA ha llegado, es decir, la inteligencia artificial, como decía al principio, ha llegado a Zoho CRM. Vale, entonces explicar qué es esto de CIA. CIA es una especie de asistente, ¿vale? Es como el Siri, ¿vale?, de Zoho, ¿vale? Que lo que hace es que entiende cómo funciona tu negocio. ¿Y cómo lo entiende? A través del análisis. Es decir, él poco a poco va analizando las acciones, los hábitos que vas a realizar o que realiza tú y tu equipo, ¿vale?, para llevar a cabo las ventas. Todo esto lo organiza y es capaz de generar y presentar gráficos de manera muy intuitiva de todas estas tendencias. De hecho, cuando se activa CIA, aparece en los paneles, en los dashboards, en los tableros de mandos, ¿vale?, aparece dos nuevos paneles, ¿vale?, que, bueno, pues que, como digo, te presentan o te ayudan a presentar estas tendencias, ¿de acuerdo? Estas tendencias las podéis ver, son de dos tipos, ¿de acuerdo? Bien, hay dos tipos de informes, ¿vale? Uno de ventas y otro de acciones, es decir, del seguimiento. Uno está enfocado a cómo van evolucionando, por ejemplo, tu número de altas de posibles clientes, el número de conversiones que tienes, ¿qué más? El tema de oportunidades ganadas, perdidas, y todo eso interpretado desde un punto de vista comparativo. Él te va diciendo la tendencia que debería ser la normal en función de conforme va aprendiendo y del histórico que va adquiriendo, y te pone la gráfica de la situación real. De esa manera tú ves si estás por encima, estás por debajo y demás. Es decir, ya empiezas a evaluar cómo vas, ¿no?, en función de lo que se esperaba de ti y de tu equipo, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale, dice, estas tendencias también yo creo que puedo decir que se muestran cómo tu negocio crece en función de lo que está sucediendo, ¿de acuerdo? Es decir, lo que comentaba hace un momento, lo que nos permite saber es si estamos creciendo, es decir, si nos indique si hay una línea de crecimiento esperada de altas de posibles clientes, y tu línea real, o sea, una es la tendencia que debería haber, y si tu línea actual, la real, está por debajo, ya estás viendo que está fallando tu captación de posibles clientes. Pues bueno, te está llamando la atención, ¿de acuerdo? Así que de esta manera tú lo que vas a poder es enfocarte de una manera más objetiva en ver si estás haciendo bien o mejor o peor las cosas, ¿no? O sea, al final lo que estás haciendo es eso, es decir, te está llamando la atención de una manera, lo bueno es que es muy visual, porque es una gráfica, como digo, y con lo cual sabes dónde estás y dónde deberías de estar, ¿vale?
Así que esto lo que te permite es ver en una profundidad muchísimo mayor cada una de estas acciones y ver cómo ellas pueden afectar a tu venta. Evidentemente, si estás viendo que la captación de posibles clientes, el registro de posibles clientes está bajando, evidentemente eso a la larga, a muy corto plazo, vas a ver cómo disminuyen tus ventas, porque es un poco lo que dicen, lo que si no siembras no recoges, ¿no? Pues eso es un poquillo lo que vas a ver, lo que vas a poder detectar, ¿de acuerdo? Y luego, como decía, también hay otra gráfica, pero que es más de pues tareas cerradas, un poco como realizas el seguimiento de estas acciones, ¿vale? De los posibles clientes, de las oportunidades, etcétera. Vale. Además, CIA, otra de las funcionalidades que tiene CIA es que te permite identificar incidentes inesperados, ¿vale? E incluso y se identifica incluso antes de que puedan aparecer, ¿vale? ¿Qué es esto de los incidentes inesperados? Pues bien, una vez que CIA ha aprendido cómo, en función de las tendencias de tu proceso de ventas, es decir, de cómo tú vas gestionando estas ventas, ¿vale? Va detectando anomalías. ¿Y qué son anomalías? Pues son puntos, ¿vale? Que se encuentran, como decía antes en ese gráfico, se encuentran, te identifican que estás por debajo de tu rendimiento o al revés, o porque estás por encima, es decir, has superado expectativas. Es decir, anomalía en este caso no quiere decir que sea algo negativo, es decir, puede ser negativo, pero también puede ser positivo, ¿vale? Entonces, ¿qué hace? Llamarte la atención de esto, es decir, oye, has bajado, un poco lo que decía, has bajado en tu conversión, por ejemplo, de posibles clientes a contactos, ¿vale? A generar oportunidades, has bajado. O al revés, o te puede decir, oye, estás superando tus expectativas, pensaba, la tendencia es que tenías que haber hecho 5 este mes o 10 este mes y has hecho 15, pues lo sabes. Entonces, oye, pues mira, si esto ha pasado, es que estoy haciendo bien. ¿Qué es lo que estoy haciendo diferente? Pues esto está funcionando. O al revés, o esto he hecho diferente y esto no está funcionando. Entonces te permite tomar acción mucho más rápida. No te toca esperar hasta ver los resultados finales, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy, muy interesante. Además, CIA también te permite que el responsable, permite avisar al responsable de que pueda actuar para mejorar su rendimiento. Es decir, no solamente es que lo vea de una manera global, sino que esta información también, ¿cómo deciros?, te es transmitida a ti como usuario y te va a ir diciendo, oye, puedes, por ejemplo, el otro día la verdad es que aquí esto estoy hablando un poco todo de manera teórica. ¿Por qué? Porque en mi caso yo lo he activado hace, no llegará una semana, ¿vale? Porque CIA, se me ha olvidado comentaros, no viene activada por defecto, se irá lanzando de manera paulatina. Si alguien quiere que se le active en su Zoho CRM, pues nada, me escribe como he dicho, pildoracrm.com/contactar y me dice, oye Alberto, me gustaría que me ayudases a activar este servicio. Y yo como reseller certificado, pues como digo, puedo hablar con Zoho y os lo pueden activar, ¿vale? Porque es un servicio muy chulo. Entonces yo estoy también todavía explicándoos desde el punto de vista teórico de lo que estoy estudiando y de la poquita experiencia que todavía tengo, porque os digo, lo tengo una semana, pero a mí, por ejemplo, el otro día me decía, oye, esta semana, ¿esto qué fue? Esto lo miré, me lo dijo el martes. El lunes, exactamente el martes, me decía que el nivel de cerrar tareas estaba en un 51% por debajo de mi rendimiento habitual, y evidentemente era verdad. ¿Por qué? Porque por tema de sobretrabajo había procrastinado el cerrar algunas tareas, ¿verdad? Entonces él no estaba atendiendo las tareas como tocaba, y él se dio cuenta, ¿no? Y me lo dijo. O sea que vas viendo que en este aspecto sí que va aprendiendo, ¿de acuerdo? Otra de las puntos así a destacar, que a mí la verdad que me ha llamado bastante la atención, aquellos que me seguís por Twitter, también @verduv, ¿de acuerdo? O píldora píldora con Z CRM, si me seguís por Twitter o por Facebook, veréis que en las redes sociales voy publicando últimamente, esta semana, como decía, por exceso de trabajo no lo he hecho, pero voy publicando una serie de píldoras a través de Periscope también, ¿vale? Periscope, al final hay muchas redes sociales, pero bueno, las tengo todas interconectadas, con lo cual lo que aparece en una casi que aparece en la otra. Entonces os decía que iba haciendo unas píldoras, sobre todo por estos motivos de las últimas novedades que me habían apasionado mucho, me habían molado un montón, y estaba un poco ansioso de comentaros, no podía esperar a realizar el podcast, ¿de acuerdo? Así que
lo que hice fue lanzar estas píldoras. ¿Por qué os digo esto? Porque ahí os he ido adelantando ya un poco lo que iba a tratar en estos podcasts, ¿vale? Y lo que decía es que una de las cosas que más me habían llamado la atención es que había aparecido una nueva función que era que te permitía en la ficha del contacto, abrí un día y dije, uy, primero que me decía que me permitía programar el envío de mensajes electrónicos a una hora determinada. Cuando yo le envío un correo, cuando iba a enviarle un correo a un contacto, me decía, la mejor hora para enviárselo es tal. Y yo decía, bueno, ¿y esto qué es? Esto es nuevo. Pero es que además luego en la ficha del posible cliente o del contacto aparece del contacto aparece, sí, de los dos, aparece unas opciones que te dice, oye, la mejor hora para contactar con él es hoy a las 10:30, a las 12 y a las 6 de la tarde. Bien, pues esto ya es la primera parte de CIA. ¿Esto qué es? Esto es que la intención de todo esto es evitar que pierdas el tiempo enviando correos o haciendo llamadas que van a quedar sin atender. Muchas veces nosotros enviamos correos, lo enviamos ahora. Por ejemplo, a mí me pasa mucho con los oyentes que tengo al otro lado del charco, como digo yo, aquí en España, pues los que están en la zona de Sudamérica, México y demás. ¿Qué pasa? Que lo oyen trabajamos en horarios diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo voy a contestarles, a mí normalmente me propone horas de contestar de a lo mejor las 10 de la noche, las 7 de la tarde, o sea, a horas diferentes, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo se lo envío a las 10 de la mañana, pues a ellos les llega a las 3 de la mañana, por poner un ejemplo. ¿Qué pasa? Que lo normal es que no lo lean, o lo van a leer mucho más después y a lo mejor queda muy atrás ese correo. Entonces a lo mejor puede ser que no lo lean. No sé si me he explicado, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo creo que está claro. Entonces lo que hace es que va aprendiendo, o sea, lo que está haciendo es que va aprendiendo gracias al Sale Signals, del cual ya hemos hablado en otros podcasts, ¿vale? Que es una herramienta que va auditando y va viendo, te va indicando cuando los clientes o tus contactos abren los correos o interactúan con los correos o se hacen clic. En función de todo esto, ¿vale? La apertura de teléfono, la apertura de mails, la interacción con ellos, si descuelgan el teléfono, evidentemente si llamas desde una centralita de voz IP conectada con Zoho o desde el móvil, pero también fijaros que si tienes integradas las redes sociales con Zoho Social o encuestas de Zoho Survey, también aprende de cuándo la gente interactúa o en esas redes sociales o en esas encuestas, y de esa manera va sacando un perfil y va a decirte, mira, la mejor hora para conectar o para llamar, para contactar en realidad con esta persona es a tal hora. Y eso lo que te permite es, pues precisamente, enfocarte en ese horario y tienes menos riesgo. Evidentemente esto es un poco, ¿cómo decir? Al final no tienes la certeza de que te vaya a coger, luego está que te quiera coger el teléfono, pero bueno, de entrada la idea es que a esa hora está activo. Si ya no te coge el teléfono o no lee el correo, ya es porque no quiere, ¿de acuerdo? Pero bueno, que ya te va acercando a ese punto, ¿de acuerdo? Es decir, y todas estas cosas que pueden decir, esto es ciencia ficción, esto parece que sea el Gran Hermano, ¿no? El Gran Hermano es un programa que hay aquí, lo digo para los que están como digo, en Sudamérica, no sé si allí existe ese programa, pero es un programa, bueno, pues que un poco está observando a un grupo de gente que convive en una casa, ¿vale? Entonces, muchos clientes me dicen, esto parece el Gran Hermano, pues un poco sí, la verdad, pero al final todo ello, la única objetivo de todo esto es conseguir que nos enfoquemos en reducir las tareas de seguimiento y con ello conseguir reducir los tiempos de conversión, es decir, mejorar nuestro nivel de ventas, porque si yo tengo que enviar menos correos para que sean leídos por un posible cliente y convertirlo, o por un contacto y venderle, pues eso me está haciendo ser más eficiente, trabajar menos y reducir esos tiempos de conversión, ¿de acuerdo? Bien, pues como decía, como ya he dado alguna pincelada, CIA, yo estoy de manera así un poco, bueno, pues como a mí me gusta mucho hacer deporte y de hecho uno de las, como he dicho en alguna vez, uno de los motivos por los que estoy haciendo este podcast es porque yo soy una persona que está enganchada a muchos podcasts, ¿vale? Y cuando los escucho, pues básicamente cuando hago deporte o voy en el coche, ¿vale? Son mis dos momentos, bueno, también paseando o también incluso hay veces que haciendo las cosas de la casa, las cosas como son, ¿vale? Entonces, mientras me plancho o alguna cosa de estas. Bien, entonces, como decía, en estos momentos, por lo del deporte, decía, yo estoy buscando, he creado la analogía que decía, se convierte en tu coach. ¿Por qué en tu coach? Porque él lo que está haciendo, este asistente, lo que está aprendiendo es de tus hábitos. Y aquí sí que me refiero a los hábitos de cada usuario, ¿vale? Y va sugiriéndote acciones para hacerlo más rápido.
¿Qué es esto? Pues básicamente es que va analizando acciones repetitivas. ¿Y qué son acciones repetitivas? Imagínate que tú siempre abres un contacto, le envías un correo, generas una tarea para decir recordarme que tengo que llamarle o hacer un seguimiento de ver si me responde el correo. Y además actualizo el campo estado. Pues todo esto él lo va auditando, ¿vale? Y cuando lo has hecho varias veces, has hecho exactamente lo mismo, pues te va a sugerir, decir, oye, yo creo que deberías crear una macro. ¿Os acordáis? Aquellos que seguís el podcast de manera más habitual, sabéis que hablamos en uno de los podcasts sobre qué era una macro, cómo crearla. Si no, lo podéis mirar hacia atrás, que seguro que lo encontráis, ¿de acuerdo? Entonces, como decía, él va sugiriéndote cómo mejorar tu rendimiento. Por esto lo del coach, ¿no? Porque un coach a nivel deportivo es el que te va corrigiendo cómo hacer los ejercicios y mejorar para que mejores. Pues esto es un poco lo mismo, ¿vale? Pero lo que sí que quiero que quede claro es que estas sugerencias son personales. Es decir, las que me va a decir a mí no van a ser las mismas que les va a decir a mi compañero. Porque él lo que está haciendo efectivamente es eso, es ver qué hago yo, ¿vale? Y en función de lo que yo hago, me sugiere pues eso, atajos que llamamos, que son las macros famosas, entre otras cosas. Ya os digo que yo estoy todavía sintiendo esto muy poco a poco, porque llevo muy poco tiempo con CIA activo y por lo tanto todavía no lo he sentido en mis carnes. En el momento en que esto empieza a surgir, a verle más partido, volveremos a hacer otro podcast sobre este tema un poco con lo que yo he aprendido, ¿vale? Pero ya veis que tiene muchísimas posibilidades. Bien, pues con esto doy por terminado el podcast. Al final he clavado casi media hora justa, ¿vale? Y nada, simplemente recordaros que espero vuestras valoraciones en iTunes con 5 estrellas y vuestros me gusta en iVoox, ¿vale? Y también sabéis que tenemos el canal de YouTube donde voy colgando esas pequeñas píldoras de vídeos donde, bueno, pues cuando puedo, ¿vale? Pues ahí los voy colgando. Así que nada, sabéis que podéis contactar conmigo como siempre a través de ayuda@pildoracrm.com, ese es el email mío. A través de pildoracrm.com/contactar tenéis el formulario de contacto, a través de redes sociales, a través de Facebook me puedes encontrar y espero que te unas a nuestra comunidad de Facebook o me sigas por Twitter, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, sin más, espero que os haya gustado mucho este podcast. A mí por lo menos el concepto me ha encantado. Otra cosa es que os guste a vosotros y le veáis las posibilidades. A mí particularmente, como os he dicho, me flipan. Venga, nos vemos.